Bienvenidos a The Violin Class y hoy vamos a ver cómo funciona el violín. El violín tiene 4 cuerdas y entre ellas hay una distancia de quinta. Si empezamos por la más gorda, que es esta de aquí, sería la cuarta, es la nota sol, y este sol, si contamos 5, sol, la, si, do y re, sería la quinta, sería la siguiente cuerda, un re. Si contamos 5, re, mi, fa, sol, la, sería la siguiente quinta, sería un la. Y si contamos 5, sería la, si, do, re, mi, la siguiente quinta, que es un mi. Son las 4 cuerdas, sol, re, la y mi. ¿Cómo están situadas en el pentagrama? Pues la cuerda de sol sería esta nota, que es la nota más grave, la siguiente cuerda, que es la de re, sería esta nota, y la siguiente cuerda, que es la de la, sería esta de aquí, y por último el mi estaría situado en este lugar. Entonces, a la hora de nosotros poner los dedos va a funcionar por tonos y semitonos, es decir, los tonos van a estar con dedos separados y los semitonos con dedos juntos. Pues vamos a empezar. Si empezamos, vamos a pensar que estamos en una tonalidad de do mayor, ¿de acuerdo? Los tonos y los semitonos, mi, fa y si, do serían semitonos y el resto de notas serían tonos. Por lo tanto, entre el mi y el fa habrán dedos juntos y entre el si y do también, pero entre cualquier otra nota los dedos van a estar separados. Debemos de pensar que en la cuerda, la de sol, la de re, cualquier cuerda que se toca al aire, es decir, con 0 dedos, es como si alguien hubiera colocado un dedo sobre la cejilla. Esta parte de la cejilla, como veis, sigue sonando la misma nota. Entonces, de sol a la, tenemos que pensar, el dedo si va junto estaría aquí, pero como de sol a la hay un tono, por eso va esta distancia de separado, dedos separados. Por lo tanto, pondríamos el 1 aquí. La siguiente nota, estamos diciendo que estamos en do mayor. De la a si, también habría un tono. Por lo tanto, si fuera junto sería si bemol, pero al ponerlo separado es el si natural. Y de si a do, si estamos en do mayor, habría un semitono, por lo tanto iría junto. Que quisiera poner do sostenido, lo pondría separado. Pero en este caso estamos do mayor, pues junto. Y de do a re hay un tono también separado. ¿Qué es lo que pasa? Que este re, este 4, nos coincide con el 0. ¿De acuerdo? Y volveríamos a hacer el mismo proceso. Que queremos de re a mi. Pues de re a mi ya hemos dicho que iba esta distancia de separación. Va el primer dedo. De mi a fa, si fuera es fa natural en do mayor, van juntitos. Si fuera fa sostenido, irían separados. Entonces en este caso lo vamos a poner juntos. De fa a sol hay tono, por lo tanto dedos separados. De sol a la hay tono. Y este la nos coincide con la siguiente cuerda. Si tenemos un la, pues de la a si, como vemos esta distancia de separación, de la a si pondríamos un tono, de si a do semitono, si fuera do sostenido lo pondríamos separado, de do a re hay un tono, pues dedos separados, de re a mi hay tono, dedos separados, y este mi nos coincide con la siguiente cuerda. Y lo mismo, si yo hago el mi y el fa, ojo porque este fa que hago aquí es una distancia de tono, de dedos separados, pero yo quiero hacer, como estamos en do mayor, dedos juntos, lo tendría que poner a mitad de camino. Y ahora, de fa a sol, si yo quiero un tono, dedos separados. De sol a la, que quiero tono, dedos separados. De la a si, que quiero tono, dedos separados. Entonces, la idea que tenemos que tener para entender el violín es que va por quintas, sabiendo dónde está colocado cada cuerda, qué nota es en el pentagrama, solo tenemos que poner un dedo junto, separado, dependiendo si hay un tono o un semitono. Pues espero que os haya servido, os haya aclarado ideas, y si tenéis cualquier comentario podéis dejarlo escrito, darle a like si os ha gustado, y podéis pasaros por el blog, os dejaré en la descripción, donde hay diferentes recursos técnicos y cursos que se ofrecen pues, para mejorar la técnica del violín. No se dobla la muñeca para arriba y para abajo. Conforme voy teniendo más seguridad en el movimiento, me voy a ir alejando de la pared y el trapo caerá.